Bienvenido, bienvenida a esta asignatura, a Organización y Administración de Empresas 2. Mi nombre es Rafael Alé y soy uno de los profesores encargados de esta docencia. En este primer vídeo pretendo hacer una presentación muy global, muy general de lo que es esta asignatura. Para hacerlo, seguiré el guión que estás viendo en estos momentos en pantalla. Esta es una asignatura que podríamos decir que es la continuación de Organización y Administración de Empresas 1, pero tiene sus particularidades. En concreto, esta asignatura, digamos que de una forma general, global, te va a presentar todo lo que es la empresa, salvo la función económico-financiera que vimos en Orga 1. Además, pretendo hacerlo de una manera un poquito distintiva, en el sentido de que no solo transmitiré conocimiento, sino que también mi experiencia como directivo de 25 años en empresas del IBEX 35 también será un aporte que te haré. Poco más, de una forma introductoria, Orga 2 es una asignatura global, una asignatura que te presenta a la empresa en su conjunto, partiendo de diferentes áreas funcionales y de un presupuesto inicial. La empresa trabaja como un sistema. Esto no es nuevo si estuviste conmigo en clase en Orga 1. Algunos elementos adicionales que veremos son las conexiones que esta asignatura tiene con el resto de materias que verás en tu carrera. Tan solo permíteme que en estos momentos te comente alguna de ellas. Por ejemplo, tenemos una relación muy clara con lo que sería la estrategia de empresa y de negocio. Tenemos relaciones muy claras con lo que serían las operaciones, cómo la empresa debe hacer sus negocios, también con sus personas. Y finalmente también tenemos relaciones con el área de marketing, ventas. Estas son las que yo me permito llamar las Big Four, áreas funcionales de la empresa. Continuando con nuestro esquema, abordemos el primero de los puntos que tenemos. ¿Qué es la asignatura? Y podría describírtela con tres símiles. El primero es, la asignatura es una llave, más o menos. Una llave siempre te da acceso a algo y esta asignatura nos da acceso a una gran sala en la que están las áreas funcionales de la empresa. Una gran sala donde está la estrategia de negocio, una gran sala donde está el marketing, donde están las ventas, una gran sala donde están las operaciones de la empresa. En esa gran sala hay procesos que son los que tenemos que conocer para generar valor, que es, en definitiva, el trabajo, una de las primeras responsabilidades de cualquier directivo. ¿De acuerdo? Por esa sala tenemos que transitar y aquí viene el segundo símil, un mapa. Esta asignatura también es un mapa donde podemos ver ciudades, es decir, podemos ver elementos esenciales de esos procesos que son los que generarán valor, los que tú tienes que, como futuro directivo, llevar adelante, plantear. Ese itinerario, ese mapa, tenemos que seguirlo si queremos maximizar la generación de riqueza. Pero además, riqueza no es lo mismo que beneficio. El beneficio es parte de la riqueza. Esto, si has sido alumno mío anteriormente, ya lo conocerás. Si no, lo veremos en clase. De cualquier forma, cualquier stakeholder debe tomar su parte en ese valor. Y tendremos que saber identificarlos, tratarlos y generar el suficiente valor para todos ellos. Finalmente, esta asignatura también es una guía. Esta asignatura también nos dice
de qué forma tenemos que conducir nuestro trabajo profesional, nos dice de qué manera tenemos que hacer las cosas si queremos que nuestro sueldo también sea máximo. Nos pagarán y cada vez más en función del valor que seamos capaces de generar, no en función de las horas que estemos en la empresa. Esta sería una presentación muy general del primer aspecto, ¿qué es la asignatura? En cuanto al segundo de los aspectos que tenemos que comentar, el que tiene que ver con la manera en la cual obtenemos cosas, ¿qué obtendremos básicamente estudiando esta asignatura? Pues vamos a obtener básicamente cuestiones interesantes con nuestro futuro desempeño profesional. Aparte de conocimiento, vamos a trabajar muchísimo también y de una forma muy interconectada habilidades, que son las que nos van a hacer falta para poner en práctica este conocimiento generando valor, que es en definitiva lo que pretendemos. No olvides, esta es una asignatura amplia, de amplio espectro, genérica, lo que no quiere decir que no profundicemos en los temas específicos que vamos a ir abordando. Por supuesto, el nivel de profundización no puede ser muchísimo. Para eso hay asignaturas específicas que verás a lo largo de la carrera. Lo que sí hay son una serie de contenidos clave. Esos contenidos clave son los que necesitaremos para ir construyendo nuestra empresa. Importante, en esta construcción hay muchas formas de construir algo. Nosotros seguiremos lo que se llama el modelo sistémico. Y te adelanto que lo que vamos es a conseguir que nuestra construcción refleje una propiedad, y es el hecho de que la empresa es una realidad holística. Es una realidad que está formada por diferentes partes, diferentes elementos funcionales que no trabajan aisladamente, sino en conjunto. Esto es fundamental porque es la clave última para generar ese valor que queremos. En cuanto a lo que hemos comentado de habilidades, que es la pieza clave, te adelanto que las tienes perfectamente detalladas en la guía docente, un documento que debes conocer, debes leer, con el cual te debes familiarizar. Sencillamente quisiera presentarte los tres tipos de habilidades que vamos a manejar. En primer lugar, vamos a manejar unas habilidades que son básicas. Dentro de estas habilidades son las que reflejarían tu capacidad futura para trabajar en un entorno profesional. Por ejemplo, reunir información, datos, y con esos datos ponerlos en función de una estrategia para conseguir información relevante. ¿Relevante para qué? Para la toma de decisiones, que es justamente el principal trabajo de cualquier directivo. Tenemos un segundo tipo de habilidades, que son las genéricas, y que dentro de este grupo de habilidades, tal vez las más destacables son tu capacidad de síntesis. Hay que saber sintetizar los datos convertidos en información que provienen de diferentes fuentes. De nuevo, para tomar decisiones buenas. Y el último tipo son las específicas. Este tipo de habilidades son las que van a permitir poner en valor a las anteriores. Por ejemplo, la capacidad de comunicar eficientemente. Bien, ya vamos por el tercero de los puntos de nuestro esquema inicial. ¿Cómo lo vamos a hacer?
te decía al principio que no solo quisiera compartir o no solo pienso compartir contigo, querido alumno, conocimientos que se pueden encontrar en libros, hay muchos y muy buenos, sino también mi experiencia personal. Esto es precisamente la razón última de por qué vamos a aprender lo que es una empresa siguiendo el proceso normal de cualquier directivo. Por eso el primer tema es la empresa holística, como te he mencionado, pero el segundo inmediatamente es responder a una pregunta. ¿Qué hace un directivo? Fijaos bien, si intento reproducir lo que estás pensando, podrías decirme muchas cosas. Ganar mucho dinero, sí, ¿por qué no? Maravilloso, mientras más, mejor, pero no a cualquier precio, lo veremos. Tener ideas fundamentales, maravillosas, ideas que sean fantásticas, sí, también, pero no es el orden correcto. El orden correcto es otro. Lo primero que tenemos que hacer es buenas preguntas. Un directivo debe hacerse buenas preguntas. Respondiendo a esas buenas preguntas, tendrá que poner en práctica su capacidad para tener buenas ideas, que estará íntimamente relacionada con su nivel de conocimiento. Es obvio, mientras más conocimiento tengas y más experiencia puedas aportar, tus ideas serán mucho más potenciales en cuanto a generación de valor. ¿Vas siguiendo? Esto es justamente el proceso. ¿Entiendes por qué yo comienzo con preguntas? Inevitable. Después tendremos que con todo esto tomar buenas decisiones, de manera que este será un proceso que tendremos que analizar. Y en cuanto a lo que sería el vehículo que vamos a utilizar, es muy sencillo, es nuestro propio proceso de aprendizaje. ¿De acuerdo? Ese proceso de aprendizaje, para llevarlo a cabo, yo también lo voy a hacer, yo también espero aprender de ti. Usaremos algunos medios, algunos elementos de transporte, sobre todo la filosofía learning. Y fíjate bien, esta filosofía es el modelo más perfecto que yo conozco, puede que haya otros, de poner en práctica lo que la Directiva Europea de Enseñanza Superior, Bolonia, nos dice. Y nos dice en concreto, el aprendizaje de un alumno universitario debe ser activo. Es decir, no debe ser el aprendizaje clásico en el cual el profesor sencillamente daba un speech y el alumno tomaba notas. No, aquí el alumno es el centro del proceso, de su proceso de aprendizaje. Lo que significa que tiene que tener una participación activa. Esto lo tiene perfectamente asumido y de hecho metodológicamente funciona así. Y el segundo elemento que nos dice Bolonia es: hay que procurar que lo que se ve en el aula sea muy cercano a la realidad de la empresa en nuestro caso, porque estamos estudiando empresas. Y esto en Learning también es muy fácil de hacer. Solo te adelanto algunos elementos para que vayas entrando en sintonía. Esos elementos son lo que STTA, Short Term Team Activity, trabajos en equipo. Y fíjate bien que utilizo la palabra equipo, no la palabra grupo. Tenemos que aprender a generar valor. Y ese valor nace del trabajo en equipo, no de la yuxtaposición de trabajos individuales. ¿De acuerdo? También tendremos trabajos en equipo, pero de una duración mucho mayor, los Long-Term Team Activities. ¿De acuerdo? Y tendremos, por supuesto, muchísimos elementos, muchas herramientas de interacción. La mayor, el Socrative. Cuestionarios que iremos usando para poner en práctica, para vehiculizar
nuestro proceso de aprendizaje. El proceso de aprendizaje, tu proceso de aprendizaje, se cerrará con dos elementos que son esenciales: la evaluación y el feedback del resultado de esa evaluación, de ese proceso de aprendizaje. ¿De acuerdo? Será una cuestión muy dinámica en la cual estará totalmente acorde con la realidad de la empresa hoy día. Si hay algo que la empresa hoy día no puede negársele, es su dinamicidad. Entrando al último de los aspectos que queremos presentar, el que tiene que ver con el contenido de la asignatura, sencillamente permíteme que ponga en orden ideas que hemos visto durante este pequeño vídeo. La primera es: la empresa es una realidad holística, una realidad en la cual sus partes no trabajan de forma aislada, sino interconectada, unida a la visión del proceso, que últimamente tiene que ver con la generación de valor para todos los stakeholders. ¿De acuerdo? Visto esto, hay un primer bloque, el bloque 1, que es el bloque que yo llamo el bloque de entorno, en una única palabra. Dos tipos de entorno: el externo y el interno. Empezaremos por el interno, preguntándonos a nosotros mismos, bueno, ¿y un directivo qué hace? Bueno, responderemos esa pregunta y después, bueno, y para hacer lo que tiene que hacer, ¿dónde tiene que ir a mirar? Al entorno externo, ¿de acuerdo? En un segundo bloque está el que yo llamo el bloque de las Big Four áreas de empresa, y que son la estrategia, el marketing, ventas, las personas y finalmente lo que llamamos operaciones. Estos contenidos, te recuerdo, están en la guía docente. Es muy conveniente, te recuerdo, que te familiarices con estos contenidos. El último de los bloques que te mencionaba sería el bloque 3. Y este es un bloque que tiene que ver con la estructura de la empresa. ¿Qué forma tenemos que darle a nuestros activos, a nuestros recursos? ¿De qué manera nos tenemos que organizar para poner en práctica la estrategia de tal forma que maximicemos la generación de valor, haciendo algo a lo cual todos estamos llamados como futuros directivos, a gobernar adecuadamente la empresa? Hasta aquí este primer vídeo introductorio. Gracias por tu atención. Nos vemos en clase.